Amados hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Realmente el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que siempre está actual, ¿no? Es un tema vigente, el cristianismo y el fútbol. Vamos rápidamente a ver algunas ideas, algunos conceptos que se escuchan, ¿no? Que el fútbol es malo, ¿no? Es satánico, ¿no? Lo han satanizado. Que el fútbol es idolátrico, ¿no? Que puede volverse un ídolo, es una idolatría que se genera. Y también el origen pagano que tiene el fútbol, ¿no? Y hay un origen pagano. Dios no quiere Dios no quiere fútbol para su pueblo. Que no se puede servir a dos señores, ¿no? Es un tema también que el fútbol puede llegar a ser, ¿no? Convertirse en uno de los señores de tu vida. Mueve mucho dinero, ¿no? A veces en contraste con la pobreza, la hambruna, la falta, el analfabetismo y otros contrastes que se pueden hacer con el tema de la cantidad de dinero que mueve el fútbol, ¿no? Se habla de hombres gólatras, ¿no? Hombres amadores de ellos mismos, hombres hedonistas, hombres que, que, que se promueven ellos mismos, ¿no? Y son hombres que se dedican a ellos, nada más. Es interesante todos estos conceptos que se escuchan en relación al fútbol, en lo negativo, lo malo que puede ser el fútbol. Pero vamos a hacer un análisis, hermanos. Eh, que hay que tener cuidado con la idolatría, ¿no? Los cristianos en ese aspecto no tenemos ese problema, ¿no? Muchas veces decimos nosotros los cristianos no tenemos esos problemas de los ídolos, ¿no? No adoramos imágenes, no le ponemos vela, no nos arrodillamos ante ellos, etcétera, etcétera. Entonces no es problema realmente la idolatría como explícita, podríamos decir. Pero también podríamos encontrar algunos ídolos urbanos, hermanos. ¿Quiénes vendrían a ser los ídolos urbanos? El cine, el teatro, los conciertos, peor aún, conciertos de música mundana. Entonces, eso podría, es más, los deportes también, ¿no? Los deportes, dentro de ellos el fútbol. En diferentes países, otro tipo de ídolo urbano que podría convertirse, ¿no? El baloncesto, el fútbol americano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta si estoy cayendo en la idolatría, si me estoy metiendo en este mundo de la idolatría, si estoy descuidando mi adoración a Dios, al Dios verdadero? Entonces, una pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿dónde invertimos más nuestro tiempo? ¿Qué demanda más nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo más nuestro tiempo? Es interesante porque podríamos perder, hermano, ni siquiera invertir, podríamos perder 2 horas viendo de repente un partido, cualquiera sea, en este caso, nuestro tema es el fútbol, o de repente una película, una serie, cualquier otra cosa, ¿no? Podríamos perder el tiempo de 2 horas, pero sin embargo no podemos invertir a veces 20 minutos, ¿no? 30 minutos de la lectura bíblica. O a veces preferimos ir a uno de estos eventos, ¿no? A uno de estos ídolos urbanos y descuidar nuestra vida cristiana. No congregamos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo puedo gritar, ¿no? Apasionadamente en un partido de fútbol, pero sin embargo mi adoración dentro de mi congregación, de mi iglesia local, es tan pobre, es tan apática, ¿no? Entonces, hay un contraste que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero no podríamos decir que es un ídolo, ¿no? O es idolatría, porque hay muchas personas que dicen, el fútbol para mí no es un problema. Yo no tengo problemas si veo o no veo fútbol, no tengo problemas si voy o no voy al estadio, no es mi problema el fútbol, ¿no? Entonces, y comenzamos a criticar a las personas que sí de repente participan de este deporte, ¿no? O de repente otro deporte, pero en este caso el fútbol, pero sin embargo estas mismas personas no tienen la capacidad, por ejemplo, de apartarse o de disciplinarse en lo que son las redes sociales, en las novelas, ¿no? Pueden dejar, no, al final de mi novela, no, hay una reunión en la congregación, no voy, ¿no? Hay servicio hoy día, no voy. Hay estudio bíblico, no voy, ¿no? ¿Por qué? Porque está la novela, porque tengo que ver la serie, etcétera, etcétera. Entonces, o sea,
no es difícil dejar el fútbol para una persona, pero sin embargo hay otras cosas que no puede esa misma persona dejar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas porque no solamente el fútbol o otro tipo de distracción puede convertirse en un ídolo, ¿no? También tu auto puede convertirse en un ídolo. Tus hijos, tu esposo, tu esposa pueden convertirse en un ídolo. Tu cuenta bancaria muchas veces, ¿no? Las personas que tienen buenas cantidades de dinero, puede su cuenta bancaria, o tiene acciones, ¿no? Siempre está pendiente, ¿no? Cómo está, subió, bajó la bolsa, cómo cerró, etcétera, etcétera. Entonces, eso le demanda su tiempo y ahí está su corazón. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que estar alerta con eso. Hay hermanos, por ejemplo, cuando hay partidos, cuando hay fútbol, incluso yo conozco hermanos que incluso se mudan de su casa porque en su vecindario ponen una pantalla gigante y viene todas las personas, ¿no? Y hacen tal bulla. Entonces estas personas prefieren irse de su casa por ese tiempo y para no participar en esa cosa. Pero sin embargo, tienen problemas, por ejemplo, para ser tolerantes con los hermanos, para hacer evitar divisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es interesante cómo dejan una cosa, pero sin embargo otra que de repente sí deberían tomar más interés que simplemente ignorar. Si no participan, simplemente ignorar, ¿no? Pero en cosas tan esenciales para la vida de iglesia, para la vida cristiana, sí las descuidan, ¿no? Bueno, hay tantos casos. Quiero mencionar dos casos. Uno del Antiguo Testamento, en el caso de Abraham. A veces estudiamos someramente, no hacemos un exégesis profunda, por decir, o entendemos lo que pasó con Abraham, y a veces incluso los inconversos han llegado a decir cómo Dios le va a pedir a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿no? Cómo se va a dar un sacrificio humano. Pero ese no es el punto, hermano. Vamos a ponernos un ratito en las sandalias de Abraham. Abraham es un hombre anciano, su mujer también. Es estéril su mujer, no pueden tener hijos, son ancianos, sexualmente están secos, no pueden tener hijos, no puede concebir, el otro no puede procrear, están totalmente incapacitados para tener hijos. Pero Dios les hace una promesa y cumple la promesa y tiene un hijo. Imaginémonos a Abraham en su ancianidad, tener un hijo, ¿no? Los que somos padres podemos entender eso, ¿no? Engreímos, cuidamos, buscamos darle lo mejor, sufrimos cuando ellos están enfermos, cuando les pasa algo, estamos atentos, no queremos que les pase nada, etcétera. Imaginemos dónde estaba el corazón de Abraham. ¿Nos imaginamos, hermanos? Abraham estaba engriendo a su hijo, estaba con su hijo, quería a su hijo. Entonces Dios, ¿cómo prueba la fe de Abraham? ¿Cómo prueba su amor? ¿Dónde estaba el corazón de Abraham? ¿Estaba con su hijo o estaba con Dios? Entonces Dios le pide que le entregue a su hijo, que le sacrifique a su hijo. Y Abraham obedece. Qué interesante, hermanos. Lean este pasaje bíblico realmente bajo esa lente, esa óptica, y realmente se van a dar cuenta qué tremendo, ¿no? Por eso es que se le llama el padre de la fe. Podríamos hablar más al respecto, pero paso al Nuevo Testamento y ahí encontramos otro ejemplo, el joven rico. Este joven era un joven que lo cumplía todo, quería ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, quería entrar en el reino de los cielos, pero ¿dónde estaba el corazón de este joven? Estaba con sus riquezas, porque el Señor, dicho sea de paso, se cruza o hay con varias personas que tienen mucho dinero, gente adinerada en la escritura, en su caminar, pero a este único joven le dice, vende todo y dáselo a los pobres. Y él se fue triste, porque tenía muchas posesiones, tenía muchas riquezas. Su corazón estaba con sus riquezas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es interesante, porque es el tema, ¿dónde está tu corazón? Y la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10-14, dice, por tanto, amados, huid de la idolatría. Es un pasaje que vamos a estar yendo a Corintios, habla de la idolatría. Y hay una luz roja, hermanos. Hay que huir de la idolatría. Si algo se está volviendo un ídolo, simplemente hay que regular y hay que apartarse y hay que alejarse de eso. Ahora vamos a tener algunas consideraciones. En relación al fútbol, que es nuestro tema el día de hoy. Las fronteras, hermanos, son para los hombres naturales. Las fronteras, las divisiones, los países, etcétera, etcétera. Esos son para los hombres naturales, hermanos. Los que estamos en Cristo ahora tenemos una ciudadanía celestial.
Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ese es el punto, hermano. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, venimos a tener un carnet, ¿no? Un DNI celestial. Ya no somos más de acá. Por eso que el apóstol Pedro, en su primera carta, ¿no? En el capítulo 2:11 va a decir, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. ¿Qué somos, hermanos? Extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? Alguien que no es de acá. Estamos acá, pero no somos de acá. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermano. ¿Quién es un peregrino? Un peregrino es alguien que va caminando a casa. Alguien que va a casa. Y eso somos nosotros, hermano. Extranjeros y peregrinos. Estamos caminando a nuestra ciudad. Otras consideraciones, Salmo 1, se ha usado, antiguamente se usaba esto para prohibir, por ejemplo, la gente no debe ir al cine, no debe ir al teatro, no debe ir porque es satánico, eso es demoníaco. Es más, Salmo 1:1 dice que ni en silla de escarnecedores nos debemos sentar, ¿no? En base a este pasaje bíblico, a este versículo, se prohibía que la gente vaya al cine, que vaya al teatro, u otro tipo de reuniones. Entonces, se hacía un legalismo, ¿no? Se prohibía en base a un pasaje sacado fuera de contexto, ¿no? Incluso hay comunidades, las comunidades Amish, son comunidades que hasta la actualidad existen, son comunidades protestantes, que, que no están ligados a lo que es tecnología o todo lo que tenga que ver con la electricidad. Ellos viven con una vestimenta, digamos, no a la moda, con cosas del campo, son granjeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se relacionan con el mundo tecnológico o todo lo que los pueda llevar a pecar, ¿no? La tecnología y todas estas cosas, la televisión, la internet, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este concepto incluso religioso, ¿no? Los religiosos decidieron apartarse de este mundo, ¿no? De este mundo perverso, de maldad, de violencia, pecaminoso, contaminado, y se van a las montañas o a lugares alejados, y por eso que se forman los monasterios, ¿no? Los monasterios, los conventos, bajo ese criterio. Pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, el Señor hace una oración al Padre, lo que se conoce como la oración sumo sacerdotal. Yo les animo que lean todo el capítulo 17. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces, no podemos salir de este mundo con sus pasiones, su sensualidad, su seducción, etcétera. No podemos salir de este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Que lo que sea malo, preservarnos, ¿no? Que el Señor alejarnos, apartarnos. El hombre prudente ve el mal y se aparta, dice la Escritura también. Entonces hay que tener cuidado con eso, sobre todo volviendo al fútbol, de no ofender al hermano, ¿no? Yo recuerdo que guiaba un estudio bíblico y teníamos un grupo de WhatsApp y nos comunicábamos por ahí. Justo era la época del mundial, las eliminatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Y los hermanos, ¿no? Los hermanos, no seguramente de mala intención, comentaban, ¿no? Incluso hasta a veces se burlaban, ¿no? De otros países, hacían comentarios, bueno, algunos patriotas, otros ofensivos a otras naciones. Lo, lo, lo preocupante de esto era que dentro del grupo yo tenía hermanos que eran chilenos, tenía hermanos que eran argentinos, tenía hermanos que eran de otros lugares. Entonces, esto pudo haberse vuelto una piedra de tropiezo, ¿no? Pudo haberse vuelto una piedra de tropiezo. Gracias a Dios se manejó con madurez y no avanzó a mayores, ¿no? Incluso ancianos, ¿no? Ancianos en la congregación he escuchado. Yo he estado en reuniones donde estos hombres de tantos años en la congregación, planeábamos hacer reuniones y decían, no, ese día no, porque ya tengo que ir al estadio, juega mi club, ¿no? Su club predilecto, ¿no? De fútbol. Y él decía, no, o sea, teníamos que postergar la reunión porque este hermano tenía que ir al estadio, al fútbol, ¿no? O sea, sin llegar al legalismo, esa es una luz roja que se debe encender, ¿no? Que estoy priorizando cosas del mundo, ¿no? Cosas que me jalan al mundo antes que mi vida cristiana, ¿no? O la preocupación por la congregación y los hermanos dentro de la iglesia. Entonces, ese es algo que debe llamar nuestra atención.
incluso pastores, ¿no? Pastores que se ponen su polo deportivo, ¿no? Con el club de su preferencia o de su nacionalidad. ¿Hay algún problema en eso? Bueno, no, hermanos, en realidad no, ponte el polo, no te pongas el polo, pero vamos a imaginarnos que este pastor que tiene su iglesia con cierta cantidad de hermanos y algunos son de otros países seguro, o son de otros clubes. Entonces, ¿puede volverse una piedra de tropiezo? ¿Sí o no? Por supuesto que puede volverse piedra de tropiezo, ¿no? Entonces voy a decir, pero ese es un tema de madurez, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Pero primero los Corintios 8:9 dice, pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, ¿no? Cuando habla de los carnes, los sacrificados, los ídolos, etcétera, etcétera. Yo les animo a leer todo este capítulo 8 de primera a los Corintios y todo Romanos 14, hermano. Léanlo. Claro, hay hermanos que son nuevos en la fe, que están aprendiendo recién y pueden ofenderse y se pueden ir, se pueden apartar. ¿Y por qué? Porque nosotros nos volvimos piedra de tropiezo. Ese es el punto, hermano, el amor al hermano. El amor al hermano. Interesante. ¿Qué más? Pablo usa analogías, no, yo he tomado dos nada más, hay otros pasajes, pero solamente he querido tomar estos dos, en los cuales habla de que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, ¿no? Corre de tal manera que lo obtengáis. Pablo está hablando de los atletas, está hablando de la iglesia en Corinto, donde se daban los juegos ídmicos. Los juegos ídmicos, al igual que los olímpicos, también en este lugar se daban los ídmicos, ¿no? Cada 3 años, los olímpicos cada 4 años, donde habían estas competencias. Y Pablo va a hablar de una analogía. Si bien es cierto, lo lleva a un plano espiritual, pero está hablando algo que ellos saben, ¿no? Oye, diría ahora Pablo, ¿no? Oye, así como gritan ustedes en el estadio, no pueden adorar así a su Dios en la congregación, cantarle, gritar de esa manera, apasionarse por el Señor. Entonces Pablo más o menos hace esa analogía, incluso no solamente de los atletas, sino también de los que luchan, ¿no? Haciendo una referencia a la lucha grecorromana o al pugilismo, ¿no? O el boxeo sería para nosotros ahora, donde se daban golpes, ¿no? El boxeo es un deporte, si lo podríamos llamar así, de hace muchos años, ¿no? 15, 17 años antes de Cristo ya se daba el pugilismo, ¿no? Intercambiar golpes, incluso golpes, los gladiadores y todas estas cosas. Entonces Pablo, dos versículos más adelante, también va a decir en esta primera carta a los Corintios 9:25, creo que en el 27 dice que no da golpes al aire, ¿no? Pero habla de la disciplina, lo que quiere reflejar es acá, así como se prepara el atleta, así como se disciplina el atleta en su preparación, en su entrenamiento, en su alimentación, así debe ser el creyente, ¿no? Porque Pablo va a decir en la carta a Timoteo, en la segunda, va a decir que él ha peleado la buena batalla, por ejemplo, ¿no? Ha corrido, dice, ha ganado la carrera, ¿no? Entonces es interesante realmente que él toma estas analogías sin decir, oye, esto no, que no sataniza, no dice que esto es idolatría, no, es un tema que lo toma y lo trae a contexto espiritual. Un tema que para ellos, los corintios, era normal, conocido, él lo trae a un contexto espiritual. Interesante. Llegamos a las conclusiones, mis hermanos. Y tenemos que volver a retomar primero a los Corintios 10:14, dice, por tanto, amados hermanos, huid, ¿no? Huid, amados míos, huid de la idolatría. Hay que huir, hermano, huir, correr, alejarse, apartarse. ¿Ya? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No busquemos nuestro bien, sino el del otro. Qué interesante, porque a veces esto nos lleva a rivalidades, gente que se ha matado, fanatismo deportivo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con esto. Entonces, que hay que tener cuidado que nada compita. Algo compite con mi vida cristiana, mi vida espiritual, mi relación con el Señor. Tengo que ponerme en alerta, ¿no? Atento a todas las áreas de mi vida, ¿no? El mundo, ¿no? Mis enemigos, el mundo, Satanás. No podemos satanizar a todo. Y también mi propia carnalidad, ¿no? Lo que me gusta, lo que me atrae. Eso es lo que tengo que tener cuidado. Entonces ¿es malo el fútbol? No es malo el fútbol si está dentro de un contexto deportivo, un contexto que no me lleva a violencia y no se vuelve un ídolo. Si el fútbol se vuelve un ídolo a mi vida, entonces hay que dejarlo, hermanos. Si el fútbol ya me apasiona más que mi vida cristiana o mi vida en la congregación, tengo que dejarlo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es malo? ¿Es bueno? No, eso depende de nosotros. Todo nos es lícito, no todo nos conviene, no todo nos edifica.
Hay que tener cuidado y criterio con eso. No solamente con el fútbol, ya hablamos de que cualquier otro ídolo se puede levantar. Mi cuenta bancaria, mis hijos, mi carro, ¿a qué le dedico más tiempo? Atentos con eso, hermano. Y me cierro con Lucas 10:27 que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Qué interesante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Completo. Es así como debemos vivir, hermanos. Entonces, atentos, ya, no nos volvamos piedra de tropiezo. Vuelve a ver este video, ya, para retomar los puntos claves, ¿no? Que sean para tu edificación. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.